Tenemos, tenemos 30 personas conectadas en esta mañana. Gloria al Señor, qué bueno, qué bendición tan grande el Señor nos regala pues, de estar aquí delante del Señor. Así de que, hermanos, le invito para que leamos una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 32 y versículo número 33. San Mateo, capítulo 24, verso 32 y 33. Vamos a meditar un poco en esta porción de la palabra del Señor, dando continuidad a la escuela dominical que empezamos el domingo anterior. Dice la palabra del Señor Jesús, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a decir todo gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gracias al Señor. Así es de que entonces vamos a la palabra del Señor. Como decía ahorita, seguimos con el tema del arrebatamiento. Esta es la segunda parte. Y creo que en la voluntad del Señor estaremos terminando el próximo domingo. Amén. Entonces, decíamos el domingo anterior, o terminamos diciendo de que la Biblia es el libro de los libros. No es que sea un libro, es el libro de los libros. Y por ende, la Biblia tiene una riqueza literaria, donde en ella encontramos figuras, encontramos tipos, tenemos parábolas, tenemos metáforas, tenemos hipérboles. Esas hipérboles para nosotros, para mostrarnos a nosotros una verdad que está inmersa en este precioso libro, que es la palabra del Señor Jesús. Entonces, decíamos de que encontramos tipos, y en esos tipos, o esos tipos es la representación de algo. Vamos a mirar un ejemplo de la escritura que acabamos de leer, donde dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca o está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, cuando veáis todas estas cosas. Esa higuera que aparece allí, para muchos, en el contexto, para ellos se está refiriendo a Israel. Pero vamos a mirar a qué es lo que se está refiriendo allí. Entonces, ha de interesarnos a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ha de interesarnos quién plantó la higuera, ¿cierto? Porque una planta sola no nace si no hay unas manos que la siembren. Entonces nos ha de interesar quién plantó la higuera. 2, quién la cuida, quién la aportilla, quién come del fruto de ella. Y sabe que para saber quién plantó la higuera, tendremos que irnos entonces a lo que dice la palabra del Señor. Y sabe que Asaf escribe en el Salmo capítulo 80, verso 1 al 15. Y qué bueno, hermanos, que nosotros en esta mañana le prestemos buena atención a lo que vamos
a lo que vamos a leer, a lo que nos dice la palabra del Señor. En el Salmo capítulo 80, a partir del verso 1 al versículo número 15, dice de la siguiente manera: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a las ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaban entre sí. Verso 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué la aportillaste sus vallados y la vendemia todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Verso 15. La planta que plantó su diestra y el renuevo para ti afirmaste. Quisiera preguntarle a los hermanos allá, quisiera preguntarles, ¿este salmo está hablando de esa higuera? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. Está hablando de esa higuera. ¿Quién la plantó? La plantó Dios. ¿Quién la guarda? Es Dios quien la guarda. Entonces es bueno que nos hagamos la pregunta, ¿quién la aportilla? Aportillar, estamos hablando de colocar un vallado alrededor de ella. ¿Para qué? Para que los animales monteses, para que las fieras del campo no la destruyan. Entonces, pudiera preguntar, obviamente la higuera produce un fruto. ¿Para quién será ese fruto? ¿Para Dios o para quién? Obviamente ese fruto es para Dios. Entonces, esa es la razón por la cual el pueblo de Israel hasta el día de hoy es invencible. Israel hasta el día de hoy es indestructible, porque dice ese salmo de que la higuera que él plantó, y la plantó precisamente en Egipto. La higuera, como toda planta, tiene una raíz, Y vamos a mirar entonces cuál es la raíz de esa higuera, ¿cierto? Y cuando miramos la palabra, nos damos cuenta que la raíz de esa higuera es Abraham. Y mire, hermanos, también una diferencia tan grande que hay, de que no solamente la raíz, sino que Israel tiene cabeza. Escuche, Israel tiene cabeza. Y esa cabeza se llama Abraham. Pregunto a ustedes en esta mañana si Israel
como nación, como pueblo, tiene cabeza. Pudiera preguntarle a ustedes en esta mañana, ¿la iglesia tiene cabeza? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama la cabeza? La cabeza se llama Cristo, ¿cierto? O sea, de que entre el pueblo de Israel y la iglesia hay una diferencia enorme. Hay una diferencia muy grande, ¿cierto? De ser judío a ser iglesia. Y hemos dicho también de que el pueblo de Israel, cuando descendieron a Egipto, descendieron 70 personas. Quiere decir que la higuera que fue plantada allí arrancó con 70 personas. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo número 22. Deuteronomio capítulo 10, versículo número 22. Y dice la palabra del Señor: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Es decir, que esas 70 personas se multiplicaron de una manera extraordinaria, al punto de decir de que Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo, que son en multitud. Y esos 70 que descendieron a Egipto, también hemos visto que fueron esclavizados por 430 años. La primera potencia que subyugó, que esclavizó a Israel por 430 años fue Egipto. Pero que aún así, la higuera crecía y crecía y crecía. ¿Por qué la higuera crecía? Porque Dios los guardaba. Porque Dios les había dicho que los iba a sacar de ese lugar donde eran esclavos. Pero que pasaron los días, que pasaron los meses y pasaron los años. Y el pueblo de Israel seguía allí y no, como que no pasaba nada. Pudiéramos preguntar en esta mañana, ¿Israel hizo grande a Egipto? Claro que sí, los hizo grande, ¿cierto? La higuera que es Israel fue la que hizo grande a esa nación, simplemente porque Israel tenía la bendición de Dios, como esta iglesia, porque Dios nos ha hecho grandes a nosotros. Hoy tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y si somos alguien en esta mañana, es porque Él nos ha engrandecido. Así como hizo grande Israel, Dios nos ha hecho grandes a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, pero que cumplidos los 430 años, llegó el momento cuando el dueño de la higuera le dice a su pueblo: nos vamos de acá. Voy a arrancar esta higuera que de alguna manera se ha arraigado aquí en Egipto y me lo voy a llevar. Pero cuando el faraón de ese tiempo escucha, oye decir de que el pueblo de Israel se va, entonces faraón dice: ustedes de acá no se van. A lo que el Señor dice es que la higuera o sea, me pertenece, yo soy el dueño de ella. Y yo me la llevo cuando quiero. Y es la hora de llevarme a este pueblo a una tierra que yo les he prometido. Entonces, cuando llega el momento, le dice el Señor a Moisés y a los suyos, le dice: bueno, esta noche nos vamos de acá. Así es de que alisten
los bordones, sacrifiquen el cordero, con un hisopo unten la sangre sobre los dinteles, porque nos vamos de aquí, ¿cierto? Esta noche nos vamos de aquí y nadie podrá impedir de que yo me los lleve de este lugar. Y se los llevó por el desierto hasta introducirlos a una tierra prometida, a una tierra que Dios les había dicho, una tierra que fluía leche y miel. Pero sabe que cuando el pueblo de Israel permanecía fiel a Dios, podía contar con la bendición, podía contar con la protección de nuestro Dios. Pero que cuando ellos nuevamente pecaban, entonces nuevamente eran esclavizados. El primer imperio que esclavizó al pueblo de Israel fueron los egipcios, pero luego fueron esclavizados por el imperio babilonio. Después fueron esclavizados por los persas, luego por los griegos, por los sirios. Y el penúltimo, los penúltimos que esclavizaron al pueblo de Israel fueron los romanos. Y cuando Israel obedecía, era bendecida, era libre, pero desobedecía y nuevamente eran esclavos. Quiere decir de que cuando nosotros conservamos nuestra fidelidad a nuestro Dios, somos libres, somos bendecidos por Dios por todas partes, pero que cuando nos olvidamos de Dios, cuando desobedecemos a Dios, cuando nos rebeldizamos contra Dios, entonces seguimos siendo esclavos de Satanás, del diablo, el adversario de nuestras almas. Y sabe, hermano, que cuando el Señor nació allá en un pesebre, allá en Belén de Judea, nació bajo una nación que era esclava, eran esclavos del Imperio Romano. Y siendo Roma en ese tiempo el amo de la higuera, o sea, del pueblo de Israel, pero que el pueblo de Israel estaban esperando un libertador que había sido prometido con mucha anterioridad por los profetas. Y estaban esperando el libertador para que lo libertara, lo librara de ese yugo de esclavitud en la que ellos se encontraban. ¿Por qué? Porque había una profecía de que ellos iban a ser libres. Esa profecía está en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, que dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 735 años atrás, Isaías había hablado acerca de ese gran libertador, de ese libertador que iba a sacar la higuera de esa condición de esclavitud en la que ellos se encontraban. ¿Y qué pasó entonces? La Biblia dice allá en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, dice de la siguiente manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese que está hablando allí, Juan, es el que había profetizado 735 años atrás el profeta Isaías. Pero dice que los suyos no lo recibieron. O sea, nació allá en un pesebre, nació como nacimos todos, participó de carne y de sangre, abrió matriz, naciendo a través de una Virgen Santa, pura, llamada la Virgen María, y nació allí. Pero cuando nace el Salvador del mundo, entonces corre la noticia por toda la nación de ese entonces, y llega la noticia a Herodes de ese tiempo y le dicen: ha nacido en Belén el rey
de los judíos. Y él dice, pero ¿cómo es posible que haya otro rey? Si es que acá el único rey soy yo. Entonces, con malas intenciones, dice que vayan y averigüen dónde ha nacido el rey de los judíos para él ir y adorarle. Pero sus intenciones eran perversas. Sus intenciones eran matarlo. Y como no lo pudo encontrar, nadie le pudo informar, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero sigue diciendo la palabra del Señor de que más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, y esos somos nosotros. Nos ha dado potestad, nos ha dado derecho de ser llamados hijos. Y no solamente de ser llamados, sino de ser hijos, hijos de Dios. Y aquí en esta mañana estamos reunidos precisamente los hijos de Dios. A ver, un hijo de Dios que levante su mano y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos y amigos, ahí tenían para salvación a Jesús de Nazaret. El único que podía libertarlos de la condición de esclavitud en la que ellos se encontraban. Pero Israel no entendió. Israel no entendió y no aceptó a ese rey que había nacido allá en Belén de Judea. Y sabe que hoy llevamos más de 2000 años también predicando de que Cristo vuelve. Pero que tampoco la gente ha entendido eso. Pero gracias a Dios que aquí está la iglesia, que están allá escuchando, ¿cierto? Que han entendido que Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Amén. Nosotros no somos como el pueblo de Israel que lo menospreciaron, lo ignoraron. No, aquí está la iglesia que nos hemos acogido a Él y que creemos en sus promesas y que tenemos la esperanza de que un día nos vamos a reunir con Él en el reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Quiero decirle a los amigos que en esta mañana nos están escuchando, que están conectados también a esta aplicación, de que si usted tiene esa oportunidad, ese privilegio de escucharnos en esta mañana, es porque Dios se lo ha permitido. Porque Dios es bueno para con cada uno de nosotros. A su nombre sea la gloria. Pero, como decía, aquí hay una iglesia que si los suyos no lo recibieron, nosotros le hemos recibido. Ya que nos ha dado la oportunidad, nosotros lo hemos recibido. Pudiera de pronto preguntar en esta mañana, ¿cuál sería la actitud de Jesús? ¿Cómo se sentiría Jesús de saber de que se vino desde el cielo a la tierra, que se salió de la eternidad y se metió en el tiempo para venir a salvar a los suyos, pero los suyos lo despreciaron, lo menospreciaron, lo injuriaron, lo calumniaron? ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Sabe que hay una porción en la palabra del Señor que está allí en Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35, donde hay una exclamación de parte de Jesús hacia el pueblo judío, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a todos los profetas, apedreas a los que te son enviados. Y sigue con esa exclamación: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Verso 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis
hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Démosles una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. Quiere decir, hermanos, que cuando el Señor venga a Israel, se le va a caer esa inmensa venda de sus ojos. Y cuando ellos entiendan que ese que está allí sentado, mire, es aquel que ellos estuvieron esperando, pero que le menospreciaron. Y puede ser que hayan algunos incrédulos para ese tiempo, pero mire que el cielo se va a abrir para mostrar al que es. Amén. Al que era, al que ha de venir, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. ¿Sabe, hermano y amigo, que el primer esparcimiento profético que hubo está ahí? ¿Y por qué está ahí? Porque Herodes preguntó: ¿a quién quiere que os deje libres? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la multitud, enfurecida, todos a una sola voz gritaron, como con una sed de venganza o tal vez con un odio impresionante hacia Jesús, donde decían: suelten a Barrabás, y a Jesucristo o a Jesús crucifíquenle. Y miren lo que siguen diciendo ellos: y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y sabe que lo que ocurrió ahí, eso fue terrible. Lo que registra la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, versículo número 25, donde dice: y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre, o sea, la sangre de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué bueno, hermano, que no nos desconectemos, que sigamos con el hilo de la predicación para que podamos tener una buena comprensión acerca de ese primer esparcimiento que ocurrió. ¿Y cuándo fue ese primer esparcimiento? Fue en el año 70 después de Cristo, donde dice en San Mateo capítulo 24, hablando acerca de la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, y comparándola con la que vendría, porque son dos abominaciones, porque hay una que está por venir, siendo esta el año 70 después de Cristo, siendo la primera. Y vamos a considerar un poco acerca de ese primer esparcimiento, de esa abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel, donde el emperador romano llamado Tito sitió en ese tiempo a Israel, y donde dio una orden de que nadie entrara y que nadie saliera. Y pasaron los días y pasaron los meses, y el pueblo empezó a morir de hambre. Las mujeres y los niños. ¿Y sabe qué dice el historiador Flavio Josefo? Dice que en ese tiempo murieron 1.300.000 personas judías, murieron de hambre. Se registra donde una mujer cogió a su hijo de brazos y lo metió en un carbón, en un fogón de carbón para asarlo y comérselo, porque el hambre era impresionante, no tenían que comer.
Se amontonaban los judíos en los desechos, en las alcantarillas, donde solamente había estiércol, pero ellos rebrujaban, metían su mano para mirar qué había para comer. Y sacaban pedazos de zapatos, sacaban correas y se las comían, porque era el hambre tan impresionante que esa gente tenía. Hoy nos lamentamos por la situación que estamos viviendo. Y no estamos sufriendo, no estamos pasando absolutamente nada, hambre. Estamos encerrados, pero tenemos algo que comer. ¡Qué bendición! Amén. Porque es que Dios cuida de nosotros. Amén. Es una promesa que Él tiene para su iglesia. Amén. Y sabe que de esa gente que vivían en los desechos sacando qué comer, murieron más de 1.100.000 personas en esa época en Jerusalén, bajo el imperio romano de este hombre llamado Tito. Y dicen los historiadores que los romanos quedaron asombrados, quedaron perplejos de ver tanta barbarie en ese tiempo con niños y adultos por las calles, porque andaban por las calles como zombies ambulantes, los muertos tirados en las calles, porque no había lugar para enterrarlos, tampoco había espacio para ellos. ¿Por qué? Porque eran judíos. No había lugar para enterrarlos. Había comenzado en Jerusalén, en Israel, una destrucción impresionante. ¿Por qué? Porque simplemente porque ellos no quisieron conocer o no conocieron el día de la visitación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Había venido a visitarlos, pero ellos lo despreciaron, lo crucificaron. Y lo que ellos pronunciaron cuando Herodes dice: ¿a quién quiere que os deje libres? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos decidieron: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, y que su sangre sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos, cumpliéndose así de esa manera esa profecía de esa abominación desoladora. ¿Sabe, hermanos y amigos, que en el año 115 después de Cristo, los judíos se rebelaron al fin contra los romanos? Y los romanos en ese tiempo mataron a 580.000 judíos. En el año 1257 a 1267, los judíos que residían en Londres, en Winchester, en Cambridge, fueron exterminados. Y en el año 1942, los judíos que residían en España fueron expulsados de sus territorios. Y eran 800.000 judíos. Y ellos cambiaban sus haciendas, cambiaban sus casas por sábanas, por cobijas, para abrigarse en el camino. Y muchos de ellos murieron. La historia nos habla de un hombre que medía escasamente 1,50 metros. Ese hombre se llamó Adolfo Hitler, y que creó una organización llamada la SS. Y dicen los historiadores que cuando este hombre alzaba su mano, la gente se orinaba en los pantalones. La gente temblaba cuando oían hablar de ese hombre. Ese hombre es prototipo del diablo. Y sabe que en ese famoso holocausto, este hombre asesinó a 1.000.000 de niños. Perdón, a 1.000 millones de niños y a 6.000 millones de personas adultas.
Básicamente, Israel quedó parcialmente destruida, parcialmente borrada del mapa. Es que despreciar al que quiere hacernos el favor, que quiere cambiar nuestra forma de vida, rebelizarme contra él, las consecuencias son terribles, son funestas. Pero qué bueno en esta mañana que los que estamos escuchando le prestamos atención a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero sabe, hermano y amigo, que después de casi esa extinción del pueblo judío, de la ceniza nuevamente se va levantando un pueblo. ¿Y por qué se iba a levantar nuevamente un pueblo, una nación? Sencillamente porque Dios tenía que cumplirle una profecía precisamente a ese pueblo. Pero que antes de cumplirle al pueblo de Israel, entonces tiene que cumplirle a esta iglesia. Amén. Amén. Tiene que cumplirnos primeramente a nosotros antes que cumplirle a ellos. Quiero decirle en esta mañana a los que están conectados, que están escuchando esta palabra, que de esa ceniza vuelve a levantarse el pueblo de Israel. Y le voy a resumir acá con cifras. En el año de 1917, en ese tiempo, habían 25,000 judíos en Palestina. En el año de 1922, habían 83,000 judíos en Palestina. Y en el año de 1932, ya habían 180,000 judíos en Palestina. Quiere decir que ese remanente de esos poquitos judíos que quedaron, empieza a levantarse nuevamente una nación. El 14 de mayo de 1948, hay un discurso que estremece al mundo entero. Es hablando de un discurso profético que para la iglesia nuestra hemos de tenerlo muy claro, y es donde Israel fue declarado nación independiente. Donde Israel recupera lo que había perdido, porque ellos habían perdido ya hasta su idioma, pero han recuperado lo que han perdido. Y va pasando los años. En el año de 1960 habían 2,184,000 judíos. Al día de hoy hay alrededor del mundo 13,750,000 judíos listos. Quiere decirle que el pueblo de Israel se volvió nuevamente a recoger. Alabanzas a nuestro Dios. Esa fue la consecuencia de ese primer esparcimiento según la profecía del profeta Daniel. Y quisiera, hermanos, en esta mañana dejar esa parte hasta ahí, porque luego vamos a entrar, que estaremos dando la conclusión el próximo domingo acerca de ese segundo esparcimiento. Y es donde ya usted y yo, hermanos, como iglesia, entramos en contexto. Porque esto que viene es lo que nos perjudica a nosotros. Y es donde usted y yo como cristianos debemos de meternos bien en ese contexto y saber realmente quiénes somos, qué somos, para dónde vamos y qué es lo que nos espera. No vamos a seguir cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel ayer. Si Dios a los que vino, y los que vino lo despreciaron y quedaron casi exterminados del planeta Tierra por su rebeldía, por su altivez. Nosotros como iglesia, hermano, les exhorto en esta mañana,
para que no cometamos esos mismos errores que cometieron ellos. Tengo que decir, como dice el Señor en su palabra, y no solamente para los hermanos, sino para los amigos que nos escuchan en esta mañana. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y sabe, hermano, que hay una palabra que usted conoce muy bien. Y es que cuando uno le dice a un hermano, hermano, ¿usted por qué no se consagra a Dios? Y dice, no, mañana. Amigo, ¿usted por qué no le entrega su vida a Cristo? Él dice, mañana. Porque hay gente que le cree más fácil al mañana que al de hoy. Y para ellos es mañana. Pero hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Estamos, cuando usted mira por las redes sociales, usted escucha mensajes donde se habla de que el tiempo es hoy. Estamos viviendo el último tiempo. Y que de alguna manera la iglesia del Señor nos toca principios de dolores. Pero si a veces nos quejamos y nos lamentamos por lo que no estamos pasando, porque no estamos pasando ninguna dificultad. ¿Qué tal, por Dios, hermanos? Hermano, es que despreciar a Cristo, despreciar a Dios, las consecuencias son terribles. Son terribles. Porque despreciar a Dios es ignorar y es decir, no me importa lo que usted hizo en la cruz del Calvario, no me interesa y no me importa. Yo como hoy voy bien y así me salvo. Así dicen muchos. Pero mucho cuidado que lo que viene. La segunda parte de esa profecía del profeta Daniel, lo que viene es terrible. Qué bueno, hermano, que nosotros entonces nos ubiquemos bien lo que somos. Y aprovechemos este momento que tenemos. Este encierro que tenemos, aprovechémoslo. Metámonos en Dios, busquemos su presencia, estudiemos su palabra. Amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y podremos gozar de aquello que Dios quiere que usted y yo disfrutemos. Que podamos estar eternamente y para siempre con nuestro Dios en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Amigo, iglesia del Señor, analicemos bien lo que el Señor nos mandó a decir en esta mañana a través de su palabra. Qué bueno que a partir de hoy tomemos una firme decisión de cambiar de actitud, de forma de pensar, de forma de actuar y nos reencontremos con Dios. Porque quiero repetir una palabra que dije ahora 8 días. Hermano, Maranata, Cristo viene pronto. ¿Cuánto le estamos esperando a Él? Levante la mano lo que le estamos esperando a Él. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Alabanzas a Dios. Bajen su mano. Otra pregunta. Si el Señor viniera hoy, ¿usted está listo? ¿Usted está preparado? ¿Usted sabe que si el Señor viniera hoy, usted sería el primero en salir con Él? ¿O qué? Amén, amén. Hermano, cuando yo me ubico frente a eso, hermano, tengo que considerar mi vida y decir, bueno, yo no puedo seguir así. No podemos seguir así. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser diferente. Así de que, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y decirle al Señor que nos ayude a seguir adelante y a permanecer fieles a nuestro Dios. Vamos a orar. Soberano.